Reciban un cordial saludo, estimados compañeros de trabajo. Espero que el Señor les esté dando muchas bendiciones, que estén ya disfrutando este día viernes. Algunos quizás están desde teletrabajo y otros estamos aquí en el campus, pero lo bueno de la virtualidad es que tenemos la oportunidad de conectarnos, ¿verdad? De poder escuchar la palabra de Dios. Y no importa dónde estemos, vamos a aprender, vamos a crecer en el conocimiento de Dios y buscar, ¿verdad?, la sabiduría. Así que para nosotros como capellanía es un placer poder estar guiando este tiempo, por lo cual quiero compartir con ustedes un texto que está en Salmos, capítulo 40. Ustedes lo están viendo en pantalla, pero si tienen su Biblia pueden abrirla en Salmos capítulo 40, versículos 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ello, no pueden ser enumerados. Qué salmo más hermoso en el cual nosotros podemos meditar y poder reforzar nuestra fe, poder inclinarnos ante Dios y tener esa esperanza de que Él nos escucha y Él renueva nuestro espíritu. Así que vamos a orar para poder encomendar este tiempo al Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de estas herramientas. Te pido, Señor Dios, que nos bendigas. Pedimos, Padre Santo, que este tiempo sea para glorificar tu nombre, para aprender y también, Señor Dios, para hacer cambios genuinos en nuestra vida. Que cada una de las palabras que salen del predicador sean palabras que vienen de ti, palabras, Señor Dios, acerca de cómo debemos de movernos, dar en la vida, Señor Dios, y que puedan generar un cambio. Y que este cambio pueda transformar, Señor Dios, a la sociedad, que podamos ser un ejemplo en todas las áreas de nuestra vida para poder impactar a este mundo, Señor Dios. Te pedimos que nos bendigas y bendice, Señor Dios, a aquellos que están probablemente con incapacidad médica, Señor Dios, y están en cama, están con algún medicamento para que tú les puedas estar dando sanidad, Señor, que tú a través de ese reposo te estás mostrando, proveyendo, Señor Dios, para todas las necesidades que ellos puedan tener, Padre Santo. Te pedimos por aquellos que también están en teletrabajo, para que tú les estés supliendo, Dios, para sus necesidades. Y rogamos, Padre Santo, para aquellos que están aquí en el campus, para que tú también les estés dando protección, seguridad, Señor, en cada una de las labores que ellos desempeñan, Padre Santo. Te pedimos, como lo hemos hecho, Señor Dios, durante semanas, por la situación del país, por la situación del mundo, Señor Dios, para que tú te estés glorificando, Señor Dios. Sabemos que cada cosa que sucede está bajo tu voluntad, pero rogamos para que esto pueda cesar, Señor Dios, que la economía, que la seguridad, que los problemas medioambientales puedan tener un control, Señor Dios, y no volvernos un país vulnerable, Señor Dios, sino que tu cuidado esté siempre con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, especialmente por el proceso de acreditación que como universidad estamos pasando, Señor Dios. Rogamos por cada uno de los procesos que son necesarios en esta acreditación, por cada facultad, por cada área, Dios, administrativa que tiene que ser evaluada para ser acreditada como universidad, Señor Dios. Así que estamos confiando, tú has hecho la obra, Dios, en otras ocasiones y tenemos la fe que cada una de las cosas que hemos hecho como institución está bajo
Dios, tu soberanía, y por lo cual esperamos al final de este proceso tener una respuesta favorable. Te pedimos por cada una de las personas que intervienen dentro de la organización, Señor Dios, como la universidad, y aquellos que intervienen desde afuera, Señor Dios, para evaluar, para observar, Señor Dios. Te pedimos por la comunidad de estudiantes que puedan también estar pendientes, Señor Dios, de este proceso de acreditación. Rogamos y pedimos, Señor Dios, de tu cuidado para el inicio de las clases, Señor Dios, que vienen el día lunes, los estudiantes a través de la virtualidad que van a iniciar ciclo. Te pedimos por aquellos que todavía no se han inscrito, por aquellas matrículas pendientes, Señor Dios, para que tú les proveas, les llenes, Señor Dios, a su familia de mucha bendición para que ellos puedan continuar con su formación académica. Te pedimos por el cuidado de esta universidad, Señor Dios, y que este tiempo sea para glorificarte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a pasar a un tiempo de alabanza para que nosotros podamos alabar al Señor en el lugar donde estemos. Bendiciones. Queremos su presencia.
quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tengan todos muy buenos días. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos tener este tiempo especial para poder compartir estos principios tan importantes de la palabra del Señor. Oramos también en este momento no solamente por la exposición de la palabra, sino también porque sabemos que algunos de nuestros compañeros están enfermitos, así que va a ser importante también que todos juntos nos estemos apoyando en este sentido y estemos pendientes de la recuperación de cada uno. Oramos también porque pues entramos como universidad a un periodo muy especial, como es este periodo de reacreditación. Viene también la semana de aniversario. Gracias a Dios damos porque nos da esta oportunidad. Vamos a orar, si me acompañan, y luego pues vamos al libro de Génesis, capítulo 39, porque a través de la vida de José vamos a estar aprendiendo un poco acerca de este tema
que hemos establecido para nuestra serie en esta oportunidad, confiando en Dios en la adversidad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad, gracias por estar con nosotros, te entregamos a ti este tiempo y te pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad entre nosotros, que tú nos enseñes, que tú nos hables a nuestro corazón. Oramos por nuestros hermanos que están enfermitos, que tú les recuperes. Sabemos que hay varios compañeros que están, algunos desde casa, otros están en teletrabajo. Oramos por cada caso. Oramos también por aquellos que por alguna razón han estado afectados por estas lluvias. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas a toda la comunidad universitaria y nos des la oportunidad de crecer, de conocerte más. Bendice, Señor, este tiempo y que al estar en las páginas de tu palabra nosotros podamos aprender, podamos absorber lo que tú nos quieres dar para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Voy a dar Estamos entonces en esta serie confiando en Dios en la adversidad. Y vamos entonces a basarnos en el libro de Génesis capítulo 39. En la Biblia nosotros podemos encontrar diferentes personajes y muchos de ellos nos enseñan que a pesar de la adversidad necesitamos confiar en aquel que puede sacar nuestra vida de cualquier tipo de problema. Hay muchos en la Biblia que se destacan por ser hombres y mujeres de fe, llenos de valores, pero también la Biblia nos muestra cómo diferentes personas experimentaron adversidades y problemas y estas no estaban en su esquema, no estaban previstas y Dios, sin embargo, les ayudó. Uno de estos personajes es José, es un joven que enfrentó una vida llena de crisis desde que estaba pequeñito y podemos citar algunas cosas de manera muy puntual para que lo tengamos como contexto. José fue el penúltimo de una familia muy grande, de sus hermanos, ya se imaginan, ¿verdad? Siendo uno de los más pequeños del grupo familiar, el matrimonio o su mamá, ¿verdad? Fue alguien que estuvo compartiendo a su papá con otras. Este era un matrimonio poligámico y ya ustedes se imaginan todos los problemas que existían entre las diferentes esposas por compartir o por competir por el amor de su papá. José fue también alguien que experimentó una relación difícil con sus hermanos. Estaban sus hermanos, de hecho no les caía bien José porque se ganó la fama de ponededo. José también tuvo que lidiar con ese tipo de relaciones donde él en cierta forma tuvo algunos errores y cometió algunas cosas que le llevaron a tener una relación no fluida con sus hermanos. Él llegó al punto de que cuando su madre murió, quedó solamente, su mamá murió al dar a luz a su hermano Benjamín. Y de hecho podemos recordar varias cosas que pasaron y que dejaron en una situación muy difícil a José. Su padre le consideraba como el hijo favorito y por esta razón incluso le regaló algo que era como costumbre en su tiempo, una túnica de colores que le distinguía de los demás y esto echó todavía más leña al fuego. A sus hermanos, por esta razón, idearon un plan para matarlo, pero uno de ellos lo impidió y dijo, mejor saquemos un provecho económico y vendámoslo, de tal manera que José entonces, estando en este grupo grande de hermanos, siendo alguien favorito solamente para el papá, pero no les caía bien a los hermanos, entonces se vuelve esclavo, pierde a su familia y pierde también su libertad. En este sentido, este pasaje que vamos a leer nos habla de cuando José llega como esclavo a Egipto y cómo en medio de su crisis podemos identificar que Dios le ayuda para avanzar y para crecer a pesar de las dificultades y a pesar de las adversidades. Un escritor y poeta polaco dijo la siguiente frase: cuando el agua te llegue al cuello, no te preocupes si no es agua potable. Repito la frase: cuando el agua te llegue al cuello, no te preocupes si no es agua potable.
Y de repente cuando los problemas nos inundan, en realidad tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar salir de estas dificultades y estas adversidades. La verdad para todos nosotros es que todos experimentamos adversidades. No hay ninguna persona sobre la tierra que no enfrente problemas, adversidades, aflicciones, sino que todos estamos sujetos en alguna medida a experimentar problemas. Pero lo que llega a suceder es que vienen los problemas y muchos de nosotros no aprovechamos a ver a Dios en medio de las dificultades. Si vamos a tener siempre problemas, el reto entonces de este tiempo devocional es que podamos nosotros aprovechar los problemas para ver a Dios obrando y para conocer más a Dios. Nosotros necesitamos aprender que los problemas son instrumentos que Dios tiene para moldear nuestro carácter. Y cuando nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios en medio de nuestras dificultades, vamos a crecer más. Así que si todos experimentamos problemas, vamos de manera decidida a buscar cómo desarrollar nuestro carácter para que se parezca más al Señor Jesucristo. Por eso probablemente alguno de nosotros podamos estar experimentando alguna adversidad, quizás alguna crisis dentro de casa, quizás algún padre alcohólico, quizás algún hijo que se ha marchado de casa, quizás usted está lidiando con el divorcio, quizás sus problemas tienen más que ver con el ámbito laboral, quizás un jefe acosador, quizás un compañero que está abusando de su tiempo laboral y quizás está poniéndolo en mal a usted, quizás una inminente situación de despido, quizás su problema tiene más que ver con el ámbito personal, quizás usted está experimentando un tiempo en el que se siente solo, quizás piensa que no tiene ningún valor para otra persona, quizás usted está considerando incluso quitarse la vida o está dependiendo de algún consumo de sustancias para poder aplacar un poco el dolor. No sé cuál sea su adversidad, pero sí creo que es importante que podamos nosotros pensar que este tema que vamos a platicar, que vamos a conversar el día de hoy, es sumamente relevante porque todos pasamos por problemas, todos sentimos, como decía esa frase, cuando el agua nos llega hasta el cuello y tenemos que hacer algo al respecto. Y parece que esta imagen de José nos provee de un panorama perfecto para que nosotros podamos aprender en medio de la crisis cómo podemos aprovecharla para que nosotros podamos crecer. Por eso este pasaje nos va a ayudar a nosotros a contestar la pregunta, ¿cómo es un carácter que confía en Dios en medio de la adversidad? Y es que este pasaje nos va a mostrar tres cualidades de un carácter que confía en Dios en medio de la adversidad. La primera característica es que una persona que está buscando desarrollar el carácter en medio de las dificultades para conocer más a Dios, es que esta persona está atenta a la providencia de Dios. Vamos a ver en este primer punto lo que Dios hace en medio de la adversidad, y para eso le pido que me acompañe a Génesis 39. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová estaba con él. Y José, más Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de ninguna cosa, sino del pan que comía. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando hablamos entonces de una característica de alguien que aprovecha sus dificultades para poder crecer en su carácter, hablamos de alguien que está atento a la providencia de Dios. ¿Y qué significa esta palabra providencia? Porque probablemente no lo ocupamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano, pero la palabra providencia proviene del latín providere, y no solamente tiene el sentido de que Dios previamente está
anticipándose o conoce las cosas, sino que Él está preparando, Él está planeando, Él está proveyendo, está arreglando las situaciones porque Él conoce por dónde nosotros vamos a caminar. La providencia significa que no solamente Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las prepara, las provisiona, las supervisa, las cuida con una determinación anticipada, dice el significado que presenta el diccionario. De tal manera que es importante ver en la vida de José cómo aparecen diferentes detalles. Y si no le ponemos atención, podemos perdernos la riqueza de este texto. Por ejemplo, si nosotros podemos utilizar la palabra casualmente, que nosotros sabemos que no existen las casualidades, sino que Dios en su providencia hace las cosas, Él prepara las cosas de antemano. Nosotros podemos identificar cómo José, siendo un esclavo, al ser vendido, llega a ser comprado precisamente por Potifar. ¿Y quién era Potifar? Era el capitán de la guardia, pero no era solamente alguien que tenía un puesto militar, sino que estaba directamente relacionado con Faraón. Esa es una casualidad, pero nosotros comprendemos que esto no es así. También cuando revisamos que posteriormente él es llevado a la cárcel, él es puesto donde estaban los presos del rey. Estas son algunas de las cosas que de manera especial nosotros tenemos que aprender a visualizar en la palabra de Dios, porque de esta misma forma también Dios obra en nuestra vida. Dios permite que nosotros pasemos por dificultades, pero también Él tiene todo bajo su control. ¿Cómo era la fe que experimentaba José? Nosotros no tenemos mayores detalles de esto cuando teníamos una descripción de su familia y de lo complicado que era el ambiente en su adolescencia, pero sí a partir de este texto nosotros encontramos que José tiene una relación con Dios. Vemos cómo se menciona frecuentemente que Dios estaba con él, que Dios le dio gracia delante de sus autoridades, y se notaba cómo la providencia de Dios estaba presente en la vida de José. Y entendemos nosotros que esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana, no fue algo que pasó de inmediato. No es que José inmediatamente llega como esclavo a la casa de Potifar y entonces automáticamente comienza a caer en gracia con estas personas, sino que hubo una parte muy especial de sacrificio, de responsabilidad que cumplió José, que le proveyó la oportunidad de que tuviera gracia delante de todas las personas. Dios le bendijo también en la medida en la que José fue responsable con el rol que él tenía como esclavo dentro de esta casa. Esto se hizo notar con el tiempo. Así que, ¿qué tiene que hacer una persona para estar atento a la providencia de Dios? ¿Qué tiene que estar haciendo alguien en medio de sus problemas para ver dónde está Dios? Porque muchas personas se preguntan, bueno, y por esto que me está pasando, ¿y Dios dónde aparece? Y es que en realidad nosotros debemos aprender a ver las circunstancias, que es Dios quien las controla, aunque a nosotros no nos parece que esto sea así. Definitivamente Dios tiene el control de las circunstancias. Un aspecto muy importante es que nosotros debemos aprender a ser pacientes, que es algo que en realidad y más a nuestras generaciones nos cuesta en sobremanera tener la paciencia para observar, para meditar, para reflexionar. Cuando viene un problema a nuestra vida, lo que hacemos es afligirnos, es correr, pero en realidad, en medio de todo este proceso por el que Dios hizo pasar a José, nosotros no dudamos de que él tuvo la oportunidad para reflexionar en lo que estaba sucediendo, de dónde venía, dónde estaba y para dónde iba. Y él tuvo la oportunidad de volcar toda su aflicción y tener todos sus miedos delante de la presencia de Dios para que él le ayudara. No sabemos cuánto tiempo pudo ser esto, pero podemos nosotros ver que la paciencia de José también rindió frutos agradables y fueron vistos por Potifar y por todas las personas donde él servía. Por eso es importante, tal y como José nos modela, para poder ver la providencia de Dios, fortalecer la relación personal con Dios. Hay que notar que Dios estaba con José, pero también tenemos que notar que José había tomado la decisión de estar con Dios, porque Dios es bueno.
Su palabra dice que para siempre es su misericordia. Dios siempre quiere ayudarnos en nuestras dificultades. Él es el Dios que en medio de nuestras aflicciones nos da paz, nos levanta cuando nosotros estamos caídos. Pero el punto es que tanto José y el punto es que tanto nosotros en medio de nuestras dificultades queremos hacer parte a Dios de nuestros problemas. Porque José estaba con Dios. José había desarrollado una fe personal que le daba la oportunidad para ver a Dios obrando, para ver la providencia de Dios. Así que nosotros debemos asegurarnos que en medio de lo que pueda estar pasando en nuestra vida, nosotros tenemos la actitud correcta para poder enfrentar. No sé a qué problema usted estará en este momento haciendo, digamos, o trayendo a la memoria. Y probablemente usted está pasando una situación muy difícil. Y lo más difícil de todo esto es de saber que no puede dormir, que está agobiado, que su mismo cuerpo ya lo está experimentando también. Pero la pregunta que quisiera hacerle en este punto de nuestro tiempo devocional es: ¿qué tanto usted ha hecho parte a Dios de esto? ¿Qué tanto su relación con Dios ha mejorado a pesar de las circunstancias? Porque muchas veces las circunstancias nos obligan y nos separan de Dios, pero las circunstancias están diseñadas porque la vida del ser humano está dispuesto para que tengamos problemas por todos lados, pero estos problemas están puestos de tal manera que nos tienen que acercar a Dios. Tenemos nosotros que ver a Dios obrando aun y cuando la tormenta esté fuerte, aun y cuando los problemas sean difíciles. José tuvo un cambio muy notorio, muy brusco de posición social después de estar en su familia como protegido de su padre y alrededor de sus hermanos. Él entonces se convierte en un esclavo y todos sus derechos cambian. Él de la noche a la mañana automáticamente es puesto en medio de una trata de personas, llevado por los madianitas y siendo vendido a otra nación que tenía otra cultura. Su vida cambia totalmente y José no se muestra, por lo menos no queda registrado que hay alguna actitud dañina o en contra de Dios. Simple y sencillamente se nos menciona que José, siempre que tenía alguna dificultad, obraba diligentemente para con la persona que tuviera como superior. No importando quién fuera, él tenía la mejor actitud para poder seguir a pesar de las dificultades y las adversidades. Creo que esto obedece no solamente porque José tenía un gran espíritu, porque tenía una gran capacidad y unas grandes características. Creo que Dios le estaba sosteniendo aún en medio de ese cambio abrupto que había tenido. Dios estaba firmando sus pasos, aún cuando el terreno no daba para poder avanzar. Sabía que Dios le estaba sosteniendo, porque Dios le estaba bendiciendo. Cuando él era responsable, Dios entonces le daba gracia delante de los demás. Creo que para poder confiar en Dios en medio de la adversidad, se requiere tener la actitud correcta que nos permita verlo en medio de las circunstancias y que esta actitud no entorpezca las cosas y no las complique, sino que esta actitud nos ayude a avanzar. Creo firmemente que la queja es como una venda que nos tapa para ver cómo Dios está obrando a pesar de las adversidades. Y quizás es importante que nosotros identifiquemos y toquemos nuestros ojos para saber si tenemos puesta una venda y no estamos viendo las cosas espiritualmente. Y quizás estamos enfrentando las situaciones en nuestra propia carne y no estamos comprendiendo que lo que Dios está haciendo es cambiándonos de adentro hacia afuera. Esto lo vemos continuamente en la palabra del Señor. El apóstol Pablo mostraba la actitud correcta cuando decía: sé vivir en abundancia o en escasez, para todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él estaba hablando de que las circunstancias no estaban determinando qué era lo que él iba a hacer. Él tenía una relación con Dios que no cambiaba por ninguna circunstancia a su alrededor. Fue el mismo Pablo que después enseñó a los tesalonicenses que todos debemos dar gracias a Dios en todo. Él no tenía ninguna excepción para que nosotros podamos dar gracias. Y si nosotros estamos pasando en este momento por algún momento difícil, entonces debemos dar gracias en todo y específicamente por
esa situación adversa que estemos atravesando. Y Pablo decía, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es que en realidad Dios nos da la oportunidad de que esta venda sea quitada para que podamos ver la providencia de Dios. Como también se menciona que Eliseo ora para que a su criado sea quitada esa venda y pueda ver que los que estaban en contra, usted recuerda esta batalla, que el siervo de Eliseo, lleno de temor, él ve cuántos carros de guerra habían en contra de ellos, pero Eliseo ora para que su criado se le sea quitada la venda, y cuando fue concedida esta petición delante de Dios, el criado pudo ver muchos carros de fuego y muchas situaciones alrededor que ya le dieron confianza, porque en realidad eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Nosotros necesitamos también pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ver la providencia de Dios en medio de nuestras dificultades. ¿Puede pensar en algún detalle actualmente en su vida donde usted ha podido ver la providencia de Dios? Si la respuesta es no, el desafío es que nosotros podamos considerar que en medio de nuestras dificultades, Dios de alguna forma va a manifestarse, Él va a mostrar que Él está con nosotros. Cuando nosotros también demostremos que estamos con Él en medio de cualquier crisis, ya sea laboral, económica, familiar, quiero decirle que Dios está ahí. Dios está presente en su vida y Dios quiere ayudarle a continuar y avanzar y quiere trabajar en su vida. Entonces, en primer lugar, vemos en este relato que la persona que está tratando de enfrentar la adversidad y de conocer más a Dios tiene esta característica de que está atento a la providencia de Dios, pero también como segundo punto, una persona que está atento a ver la mano de Dios también está firme ante la tentación. Y quizás por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar demasiado. Este texto es un texto muy rico, pero leamos en el versículo 6 del capítulo 39 en la última parte. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, no os ha traído un hebreo para que hiciese... Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. José no estaba buscando tener ninguna otra cosa con la esposa de Potifar más que realizar lo que él sabía hacer, que era servir a los demás, fungiendo como el administrador. Ya había ganado el respeto de todos y estaba cumpliendo sus roles como mayordomo. En la Biblia, la palabra mayordomía significa una persona que tiene la habilidad para llevar bien la administración de los asuntos, y está asociado con una cualidad muy grande que es la fidelidad. En este caso, José había tomado la decisión de ser fiel a Dios y por ende iba a ser fiel en toda circunstancia para con su amo. Y en este trozo de la historia de José, nosotros podemos ver que aunque José estuviera caminando con Dios, esto no le
ponía como alguien exento a tener dificultades y problemas. José se enfrenta con una situación muy difícil que atacaba directamente a su integridad, que estaba poniendo en duda que él estaba haciendo fielmente su trabajo, y los problemas se estaban complicando cada vez mucho más. El hecho de que alguien realice bien las cosas no quita que pueda continuar atravesando situaciones difíciles. No es por estar haciendo la voluntad de Dios y tener una actitud correcta que los problemas de repente van a desaparecer. A veces cuando uno se mete más con Dios, incluso llega a experimentar más dificultades y más pruebas, y muchos de ustedes pueden dar testimonio de eso. Los problemas pueden aumentar en lugar de disminuirse, y debemos estar atentos a correr siempre a la presencia de Dios para que nos pueda ayudar en medio de nuestra necesidad. Ahí en ese momento viene y se presenta la tentación, y de eso entonces José nos modela en este relato de cómo él era fiel no solamente para asuntos de tener bien la casa, sino también en medio de la adversidad. Él estaba alerta para que cuando surgieran problemas en contra de las decisiones que él había tomado, él iba a poner un alto. Él estaba rechazando una propuesta porque él sabía que iba a estar en contra de Dios, y esto iba a desviar en realidad lo que Dios tenía para él. Dios le estaba poniendo en perspectiva, le estaba moldeando, le estaba capacitando para un rol que iba, y usted y yo conocemos que realizó José mucho más adelante. Pero él estaba eligiendo dar honor, respetar a Dios antes de a cualquier persona. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro y que tomemos la decisión de hacerlo antes de que estas situaciones aparezcan. Esto comienza por no darle cabida en nuestra mente y por siempre tener claro quiénes somos y a quién obedecemos. Y este caso que nos presenta José nos mueve a valorar a dónde tuvo que pagar el precio José, porque precisamente pudo haberse callado y la situación quizás le hubiera salido muy cara y muy complicada, pero él decidió pagar este precio, y él rechazó el pecado. Pagar el precio por rechazar el pecado es absolutamente nada en comparación con lo que nosotros podemos llegar a ganar cuando nosotros obedecemos a Dios hasta las últimas consecuencias. Jesús nos muestra eso. Él, cuando en Mateo capítulo 16, versículo 25, menciona que el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Está hablando precisamente de esto, de tomar nuestras decisiones de a quién vamos a honrar. En medio de la adversidad nosotros podemos ver la providencia de Dios. Esa es la forma en la que Dios obra. Pero en medio de la adversidad, la invitación también que la palabra de Dios nos da es a ver cómo están nuestras convicciones, es a revisar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Porque muchas personas, como lo externaba anteriormente, nos quejamos de que no vemos la mano de Dios, pero de esta misma forma nosotros también tendríamos que decir: yo eso estoy haciendo ahorita. Esta es mi situación, este es el pecado que estoy consintiendo. Y por eso José nos enseña a que nosotros tenemos que saber con quién debemos quedar bien. Y esto, no, la invitación de la palabra de Dios es siempre arreglar nuestros asuntos previos para que cuando venga la dificultad nosotros sepamos cómo actuar. Es como tener una necesidad financiera y ser cajero en un banco y nosotros comenzar a agarrar dinero de ahí para cubrir nuestras necesidades, pero sabemos que lo que va a suceder posteriormente nos va a pasar factura, porque luego tenemos que dar cuentas, luego tenemos que reponerlo, y tarde o temprano ese faltante y esa forma de actuar va a ser descubierta, y entonces esto va a ser complicado. Nosotros tenemos que saber que delante de Dios nuestra vida está al desnudo, y tenemos nosotros que ser íntegros para poder avanzar y aprovechar las adversidades. Las adversidades nos van a dañar, van a buscar botarnos, pero nosotros con nuestra actitud y con el consentimiento de nuestros pecados podemos llegar a complicar más el asunto y a enredar más la situación.
¿Está usted dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de agradar a Dios, de obedecerle a Él? ¿O nosotros vamos a buscar siempre la salida más fácil a nuestro problema? Esto es algo que nosotros tenemos que meditar a través también de la vida de José en medio de nuestras dificultades. Así que veamos lo que Dios está haciendo en medio de la adversidad, la providencia de Dios. Veamos lo que nosotros estamos haciendo, siendo fieles a Dios a pesar de lo difícil que pueda ser. Y también, como punto número 3, tenemos que estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios en medio de lo que estemos pasando. Dice el versículo 19: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y estamos hablando, aunque en algunos pocos versículos, de una cantidad de tiempo que es significativa. Pero lo que se dice es que Dios estaba con José, porque José había tomado la decisión de estar con Dios. Así que es una situación muy difícil, es una situación injusta, pero José tomó la decisión de mantenerse firme, obedeciendo a Dios, no cediendo a la tentación, y estuvo dispuesto a pagar el precio. Ahora se encontraba en un punto muy crucial de enfrentar consecuencias en otro nivel. Ya no solamente era esclavo, sino que ahora era preso. Pero aún en medio de la cárcel, él cumple sus responsabilidades, y entonces Dios le da gracia para con el jefe de la cárcel y le da la oportunidad también de ser administrador. Y ahora ya no de una casa y de unas posesiones y de todo lo que hacía Potifar, sino que ahora también dentro de la cárcel él tenía la oportunidad de hacer una especialización y volverse mejor en este campo de la administración. Así que él fue fiel también, aun y cuando se sumaba a otra situación adversa a su vida. Aun y cuando José toma la decisión de obedecer a Dios, Dios tomó la decisión de no librarlo de la cárcel, lo deja muchos años en la cárcel. Y podríamos nosotros pensar que no solamente era una situación injusta, sino también un Dios injusto. Pero se nota en estos versículos que Dios no le dejó solo, aun y cuando estaba en la cárcel. Nosotros podemos comprender en parte lo que Dios estaba haciendo, pero Dios tenía un plan perfecto para la vida de José, y por lo cual estaba permitiendo que José pasara por la cárcel también. Vemos la gracia que Dios le da a José, y vemos que ante el jefe de la cárcel le hizo prosperar también. Y debemos recordar ese detalle de que Dios prosperaba a José en cada cosa que hacía. Era el resultado de la gracia que José estaba viviendo, que Dios le había dado. José estaba buscando agradar a Dios, y Dios también le bendecía en medio de sus dificultades. No lo vemos nuevamente quejándose, no lo vemos arrepintiéndose de por qué se encontraba en esa circunstancia. No está renegando de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Simplemente el carácter que él había logrado desarrollar en base a su relación con Dios le daba una disposición para aceptar la voluntad de Dios y para continuar adelante. Dios estaba con él, y eso era lo que a José más le interesaba. Así que para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, a pesar de nuestra adversidad, no tenemos que quejarnos. Probablemente estemos tentados a amargarnos, a enojarnos contra medio mundo por lo que nos está pasando a nosotros, o porque no obtenemos ayuda de ningún lado, pero ese no es el camino para buscar una solución a la adversidad. José nos muestra que debemos desarrollar nuestro papel en donde nos encontremos de la mejor forma posible, y en la medida en la que nosotros aprovechemos la circunstancia por la que estemos atravesando, en esa medida Dios nos ayuda para caminar, aun y cuando las situaciones sean muy difíciles. Tenemos que ser sumisos, tenemos que ser humildes, y esto es el camino que Dios nos muestra y que Jesús modeló también, que es el resultado de una vida que comprende que Dios está en control y que no dependen las cosas de nosotros, sino que dependen de la provisión de Dios.
¿Cómo podemos prosperar en medio de la cárcel? José nos lo demuestra. La Biblia nos dice que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar aun y cuando él estaba en la cárcel, porque él estaba con él. Dios le estaba respaldando y José no muestra una actitud rebelde, sino una actitud confiada en Dios. Tener confianza en medio de la adversidad, pero siendo una persona rebelde, no tiene ningún tipo de relación, no tiene coherencia, no tiene consistencia. Así que o nos quejamos o nos sometemos a la voluntad de Dios. Dios se va a encargar de curar toda rebeldía, toda soberbia con humillación. Y en el Salmo 119, quiero dejarle ese versículo para concluir este devocional. Salmo 119, 67 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y quizás alguno de nosotros, quizás no todos, pero algunos podemos estar diciendo, Señor, si yo no hubiera pasado por esa enfermedad, si no hubiera pasado por ese despido, si no hubiera pasado por esa circunstancia, yo no hubiera cambiado mi carácter, mi actitud que estaba totalmente equivocada. Pero nuestras adversidades son oportunidades de Dios para crecer y para avanzar. Los niños, ustedes conocen que en una relación con sus padres, los padres saben que es lo mejor para sus hijos, pero los hijos en muchas ocasiones se ponen rebeldes y los padres tienen que decirle, esto va a hacerse de esta forma. Y cuando los hijos no obedecen, vienen las consecuencias. Por esa razón también nosotros debemos comprender que cuando no querramos someternos a la voluntad de Dios, Dios nos va a permitir que también esto nos pase las consecuencias a nosotros y nos pueda pasar una mala, nos pueda pasar factura. Dios es un Padre amoroso y esto lo tenemos claro por su palabra y sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Pero nosotros no tenemos la buena disposición de obedecerle si tenemos una mala actitud. Él conoce lo mejor y por lo tanto tenemos que someternos. Y piense usted, cuántas cosas se hubiera podido evitar si hubiera seguido los consejos de Dios, si hubiera tenido la disposición a obedecer, a acercarse a Dios en medio de la adversidad. Creo que muchos de nosotros necesitamos esta mañana decirle, Señor, quiero acercarme más a ti, quiero conocerte más. No quiero vivir en base a las circunstancias, quiero vivir dependiendo de ti. Así que en medio de esta historia, en medio del relato de José, un fuera de serie, nosotros debemos también reconocer que Dios nos creó únicos, fuera de serie, para hacer su voluntad y por lo tanto no hay excusas. No es porque es José el de la Biblia. Nosotros podemos hoy por hoy vivir para Dios, pero el ejemplo de José nos desafía a cada uno de nosotros a tener un carácter, una actitud correcta que demuestre que nosotros estamos confiando en Dios a pesar de que las circunstancias sean adversas a nuestra vida. No es solamente José, este personaje de leyenda, el que pueda estar en lo correcto, sino que nosotros vemos su ejemplo y tomamos nota para que en el momento en el que nos encontramos ahorita nosotros nos podamos acercar a Dios y fortalezcamos nuestra relación con Él para que Él nos moldee y nos parezcamos más a Jesús. Es la decisión de cada uno de nosotros y es la invitación de este tiempo devocional a que confiemos en Dios a pesar de que nos podamos encontrar en medio de la adversidad. ¿Es usted uno de estos? ¿Se encuentra usted en adversidad? Escuche cómo Dios, vea cómo Dios está obrando, vea la providencia de Dios, cambie su actitud, acérquese a Él y Él va a tener respuesta y Él le va a conducir a pesar de la adversidad. Él le va a mostrar cuál es la ruta de escape, cuál es el plan de salida para su vida. Él tiene un plan perfecto para usted y es necesario entonces doblegar nuestro ego, doblegar nuestro orgullo y caminar dispuestos a someternos a sus planes. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo y nos ayude a ponerlo en práctica. Señor, entregamos este tiempo en tus manos, agradeciéndote por lo que tú nos has enseñado. Gracias a ti por estos principios que están vigentes. No solamente se desarrollaron en aquel entonces, sino también nosotros los podemos practicar hoy mismo. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos también, mis compañeros que puedan estar ahorita en dificultades,
y que podamos tomar consejo de lo que tú nos has mostrado en tu palabra el día de hoy. Te bendecimos y te damos muchas gracias a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un gran saludo para todos y cada uno de ustedes, los que están enfermitos, los que están bien, que todos nos podamos reponer, que podamos estar siempre aprovechando al máximo todas las cosas que pasan a nuestro alrededor para buscar más y más de la presencia de nuestro Dios. Muchas bendiciones para todos y seguimos con esta serie el próximo viernes. Bendiciones.